que cubre más de una cuarta parte del planeta, desde el Canadá hasta los bosques del Brasil y Patagonia. Nuestros ciudadanos hablan muchos idiomas, celebran muchas fees y tradiciones y vienen de todas las regiones del mundo, pero debajo de las diferencias estamos unidos por geografía, historia, política, economía, cultura y familia. Nuestros futuros y nuestro destino están vinculados. Ahora vamos a seguir trabajando juntos para compartir valores, enfrentar los retos comunes y poder beneficiar a todos nuestros pueblos. Muchas gracias. Un tono y un texto absolutamente diferente a todo lo que hemos oído en las otras reuniones de la Organización de Estados Americanos. Palabra a continuación y en deuda pendiente, el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Y podemos sentir y hemos recibido el sentir de felicidad de nuestros compatriotas, de nuestros hermanos, no solamente en Venezuela, sino compatriotas de todo el continente, que sienten, como decía el comandante Daniel Ortega, en este acto del día de hoy, una reivindicación a Cuba, a su pueblo, al comandante Fidel Castro y a la dirección histórica de la Revolución Cubana. Nuestros pueblos han pasado por una larga travesía. Algunos de nuestros países estamos entrando a la etapa de la era bicentenaria de la guerra de independencia. Efectivamente, los años 1809, 1810, la segunda década del siglo XX, del siglo XIX, marcaron la historia de buena parte de los pueblos representados aquí. Los libertadores del continente, los líderes y los pueblos libertadores de aquella hora, tuvieron que ir a la guerra para conquistar el derecho a la vida, a la dignidad, a la existencia, a la identidad, para conquistar el derecho a ser y a construir futuro. Y efectivamente, cada uno de nuestros pueblos tiene fecha que lo marca. Recientemente, el 25 de mayo, el pueblo de Bolivia y el pueblo argentino conmemoraron los 200 años del grito de Chuquisaca, conocido así. El 10 de agosto, nuestros hermanos de Ecuador conmemoran también el grito de Quito. El próximo año, el 19 de abril de 2010, conmemoraremos los 200 años de la primera junta de gobierno que se instaló en Caracas y que construyó la primera constitución independiente de nuestra república. Fue un siglo XIX complejo que tuvo quizás como gran balance la conquista de la independencia política y la existencia de nuestras identidades. Quizás sin ese siglo no fuéramos hoy Honduras, Venezuela, Ecuador, Cuba. Y hacemos referencia a esto porque tenemos que decir que el siglo XX fue distinto. Como decía el comandante Daniel Ortega, hay muchas cosas del siglo XX todavía en pleno desarrollo, vivas. Pero hoy, tomando una decisión histórica para reivindicar a Cuba, tenemos que recordar que el triunfo de la Revolución Cubana cortó en dos la historia del siglo XX latinoamericano, caribeño, del siglo XX de este hemisferio. Fue Cuba y su victoriosa revolución la que inició el camino, de acuerdo a la visión de los patriotas revolucionarios,
de Venezuela y buena parte de este continente, inició el camino para lo que algunos llamaron una segunda independencia. Y como recuerda siempre el comandante Hugo Chávez, inició el camino en la segunda mitad del siglo XX para la verdadera independencia. Antes de Cuba y después de Cuba, esta organización fue cómplice de los métodos que se utilizaron para detener el cambio social y la lucha por la justicia en nuestro continente. Solo ponemos un ejemplo, entre muchos, ejemplo dramático, el de nuestros hermanos de Guatemala. Nadie puede olvidar ese hermoso intento que a través del coronel Jacobo Arbenz inició el pueblo de Guatemala de manera democrática, pacífica, para iniciar una reforma agraria, para iniciar pequeños programas de educación, de salud, de reivindicación de los pobres. Nadie puede olvidar lo que sucedió en el año 54, antes del año 59. Fueron acusados de comunistas, de querer romper la unidad hemisférica, y fue en Caracas, en la reunión ministerial que se realizó en ese año en el aula magna de la Universidad Central de Venezuela, donde se le puso el ejecútese a la invasión criminal contra el pueblo de Guatemala. 50 años después, queridos compatriotas, cancilleres, presidentes, luego de conocer todos los documentos desclasificados, estimado Tomás Chano, de los órganos de los Estados Unidos, Pentágono, CIA, Casablanca, etcétera, etcétera, 50 años después sale un comunicado del Departamento de Estado diciendo que cometieron un pequeño error, que Jacobo Arbenz no era comunista. Luego a Cuba se le trató de someter de la misma manera. Guerra interna, sabotaje a la producción, terrorismo, invasión en Playa Girón. Se intentó aislar a Cuba y con el bloqueo criminal económico someterla por el hambre, por la necesidad. Luego de Cuba también pudiéramos contar varias historias y testimonios vivos de nuestra América. Por ejemplo, el caso chileno, el caso del presidente mártir, del héroe de América, Salvador Allende. Y pudiéramos hacer una larga historia de lo que hemos vivido. ¿Y dónde está Cuba después de 47 años de la decisión de enero de 1962? Hoy podemos decir que Cuba está de pie, firme, digna como nunca antes. Un pueblo culto, un pueblo lleno de valores, de dignidad, un pueblo que supo resistir y vencer el acoso, el asedio de un imperio que trató de someterla por la fuerza. Por eso esta decisión que hoy nosotros celebramos desde el ALBA, desde América Latina, es una decisión que reivindica la dignidad